Veamos un resumen entonces de aquellos aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta en la realización del corte, y ustedes profundicen después con el material disponible en el aula virtual. Repasemos algunos conceptos. Según el ejemplo que vimos recién, el corte entonces es la representación de la sección y los contornos detrás del corte. Si por ejemplo este sería el plano de corte, esto que está acá, lo que vamos a representar es el área cortada y todo lo que está detrás, como hemos visto en el caso reciente. Particularmente en este ejemplo que yo les muestro, acá se ve como si realizamos el corte AA. Lo que se va a mostrar aquí es lo que ocurre después de que al objeto le sacamos esta parte, y esta es la parte que nos queda. Es decir, que con el corte intervenimos el objeto, le sacamos una parte y lo representamos sin esa parte para ver su contenido interior. Entonces el concepto de plano de corte sería este que hemos visto recién. La línea de corte, que es una línea que la tienen que hacer en todos los casos y respetar lo que dice la norma IRAM en ese sentido, la van a marcar siempre para los planos que vamos a hacer en la materia. La vamos a marcar siempre en la vista superior. Si bien en planos mecánicos uno puede elegir a dónde, de acuerdo a la conveniencia, nosotros vamos a unificar que la vamos a marcar siempre en la línea en la vista superior. La línea de corte es la línea por donde pasa el plano de corte. Fíjense que si yo quiero expresar que el objeto va a ser cortado en esa posición, la línea debe ser marcada con el tipo de línea que dice la norma IRAM, que va a ser la 04.2. ¿Qué quiere decir? Raya, punto, raya, pero con un grosor intermedio, es decir, gruesa. Recuerden que la línea 041 era para los ejes, en este caso la 042 va a ser para la indicación de la línea de corte. La sección, le vamos a llamar sección al área, a esa figura que vamos a rayar, que es donde intersecta el plano de corte con el cuerpo. Si queremos así entender cómo sería contado el proceso del corte, es como que a un objeto intersectamos con un plano. Este sería el plano de corte. Imaginen que lo estamos aserrando. ¿Por qué lo aserramos? Porque le tenemos que sacar una parte imaginariamente para ver su contenido. Entonces, luego de intervenirlo cortándolo por la posición del plano de corte, lo que nos queda es un objeto. En este caso es prácticamente la mitad, y esta parte la omitimos, o sea, imaginariamente la sacamos para su representación. Es decir, que lo que nos queda es representar este objeto sin una de las partes, de manera que podamos ver su interior. Acá nos queda cómo sería la representación de este objeto cortado. El paso, la posición de la línea de corte a veces se expresa como longitudinal o transversal. Yo le quiero marcar los conceptos para que queden claros. Un corte longitudinal es cortar un objeto a través de su mayor longitud. Por ejemplo, miren, en este caso, que se trata de una tubería, un corte longitudinal nos va a mostrar cómo se ve la pieza en su mayor longitud. En cambio, un corte transversal nos muestra la pieza en su menor longitud. La norma IRAM, que está en el aula virtual, nos da dos opciones de representación y algunos criterios que difieren muy poquito según se trate de ejemplo en el campo de la construcción o en el campo de la mecánica. Nosotros siempre le decimos que en esta materia, como vemos ambas disciplinas y en algunos momentos combinamos, vamos a ir optando por alguna de las dos, eligiendo la que nosotros entendemos la más conveniente para ustedes. En el caso de la construcción, fíjense que usamos una flecha de tipo abierta, y en el campo de la mecánica una flecha de tipo cerrada. Esta va a ser el tipo de flecha que vamos a usar, y esta no la vamos a usar. En este caso, en esta explicación, tenemos un corte que se llama corte en planos paralelos, porque el corte se va desplazando
Este tipo de corte, si bien está permitido y en algunos casos es muy necesario, no lo vamos a usar en la ejercitación. Vamos a hacer cortes totales que van a ser un solo plano de corte. Esta y solo esta van a ser las características de las flechas. Ustedes en el aula virtual tienen este dibujo explicativo, incluso con las medidas en milímetros sugeridas. La van a sacar de ahí, pero estas son las proporciones que van a conservar y los ángulos que van a tratar de conservar. Fíjense que la flecha dice que tiene un ángulo acá, por ejemplo, de 30 grados. Si bien no tiene que ser exacto, pero debe parecerse bastante a esa. Noten que el largo de la flecha coincide con la altura de la letra indicadora del corte. Es decir, que cuando designen un corte con una letra, que siempre se lo hace, cada corte se designa con una letra, la altura de la letra va a ser igual que la altura de la flecha. Y la flecha del corte va a ser siempre mayor que las flechas de las cotas. Eso lo vamos a marcar en cada caso también, se lo vamos a ir recordando, pero eso es siempre así. Acá hay un ejemplo de cómo la norma IRAM 4502-23 habla de dibujo de construcciones. Esto también está en el aula virtual. Y la 24 es la que nos da algunas especificaciones de cómo son las flechas y las líneas de corte para el dibujo mecánico. Vamos a adoptar, como les decía, las de dibujo mecánico para la representación de todas las láminas que hagamos corte. La norma IRAM, la 4502, en su apartado 44, muestra los distintos tipos de corte que se pueden usar para mostrar objetos de distintas formas. Por ejemplo, si hay objetos complejos con múltiples perforaciones o objetos que tienen, como este caso que es un caño que es curvo, bueno, habrá distintos cortes para la resolución de esas situaciones particulares. En el caso de la materia nuestra vamos a hacer directamente cortes que van a ser cortes totales, le vamos a llamar, que va a ser un corte que va a atravesar el objeto en una sola dirección y con un solo plano. La complejidad que muestra la norma, si bien es importante saberla, no la vamos a utilizar durante el cursado a distancia. Fíjense cómo existen lo que se llaman semicortes o cortes parciales. Esta explicación es para que ustedes sepan cómo yo puedo simular que le extraigo un pedazo o una porción al cuerpo para ver su interior, y esta sería su representación. Y para el caso de objetos de doble simetría, por ejemplo, yo puedo hacer un corte y una vista simultáneo. Noten que en este dibujo yo tengo la mitad del objeto de la derecha está representado el objeto cortado, es decir, imaginariamente como que le falta una parte, y del lado izquierdo está el objeto representado como una vista. Entonces yo puedo en un mismo dibujo marcar cómo es la vista y cómo es un corte. Eso es posible porque el objeto es simétrico. El caso del rayado, que yo se los he nombrado recién, vamos a tener especial cuidado. El área de intersección, es decir, donde corte el plano de corte al objeto, va a ser siempre rayada. El rayado va a tener unas particularidades que vamos a conservar. Si bien la norma prevé para distintas situaciones distintos tipos de expresión para marcar el corte, en el caso del cursado nuestro vamos a hacer solamente el tipo de rayado que está indicado acá. Un rayado que va a ser preferentemente a 45 grados, no necesariamente en todos los casos, pero preferentemente, con una línea 0,1,1, es decir, continua, fina, y que va a estar separada aproximadamente 2 milímetros de forma regular una y otra. No es necesario medirlas a cada una de las líneas porque sería muy trabajoso, pero sí tratar de ser uniformes y conservar más o menos la distancia indicada. La norma no expresa la separación de los trazos del rayado, porque el rayado depende del tamaño del corte. Para láminas A3 y para los tipos de ejercicio, con una separación de aproximadamente 2 milímetros va a estar bien. Fíjense que el rayado de corte, como yo les decía recién, va a ser a 45 grados preferentemente. ¿Por qué? Porque si el objeto tiene estas características, donde sus lados son horizontales y verticales, un rayado a 45 grados resulta conveniente. Pero si el objeto está girado, como este,
es decir, sus lados ya están con una inclinación de 45 grados o cercana a los 45 grados, no lo van a rayar a 45 porque las líneas del rayado quedarían alineados a sus bordes, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, lo que se hace como regla práctica es identificar cuál sería el eje predominante del objeto, la dirección predominante, y en relación a ese eje predominante los 45 grados como está marcado acá. En este caso, esta es la dirección predominante y en relación a esa dirección predominante van los 45 grados. Esto se va a notar más cuando resolvamos los cortes en perspectiva isométrica. Como les decía recién, la separación entre líneas puede cambiar según el tamaño de los rayados. Estos son para planos más complejos, pero tomemos como regla general la que les decía, que alrededor de 2 milímetros de separación en general va a estar bien, puede ser un poco menos también. ¿Hacia dónde se raya? ¿Hacia un lado o hacia otro? Cuando es un solo rayado no podemos elegir cualquiera. Ahora, cuando en un caso de uno haga un corte de un objeto con múltiples materiales, es decir, una pieza conectada con otra pieza que tiene otro material, se utilizan rayados en distintas direcciones y en distintos espaciamientos para marcar esa diferencia. Cuando los objetos son muy angostos, directamente no se rayan, sino que se los demarca con una línea muy gruesa, como está marcado en el ejemplo, como las planchuelas y los perfiles. Y cuando las áreas de rayado son muy grandes, en lugar de rayar toda el área, porque es muy extensa en un plano, imaginen un plano grande, lo que se hace es rayar los bordes, como este caso. Esto para que sepan que puede haber situaciones distintas de rayado, y llegado el caso que tengan que resolver, no en el caso de la materia nuestra, sino más adelante, pueden acudir a la norma y refrescar estos conceptos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta como recordatorio? ¿Sí? El criterio de ubicación del plano de corte, como vimos al principio, lo elegimos que muestre la mayor cantidad de información posible. En el caso que atraviese una curva, pasa por el eje. No debemos confundir corte con sección. La sección es el área de intersección. El corte es el área y todo lo que aparece detrás de esa área. Se representa todo, lo cortado y lo que está detrás. No marcamos aristas ocultas. Los cortes los vamos a hacer de acuerdo a las indicaciones impartidas en este video y en el aula virtual, con las medidas y proporciones indicadas. Vamos a respetar el método ISO-IE para el dibujo de los cortes, como lo vamos a ver en el trabajo práctico que yo les voy a explicar enseguida. Así también los espacios en línea de tierra y charnela, vamos a usar los mismos criterios utilizados que venimos usando para la resolución de vistas. Lo que venimos diciendo, rayados a 45 grados con línea 011. Nombrar en todos los casos el corte, como ya lo vamos a ver, como dice la norma y como está en los prácticos, porque los prácticos reflejan cómo indica la norma. Y acotar si es necesario, es decir, que si la información de medidas está toda en las vistas, no va a ser necesario acotar. Vamos a acotar en la medida que el corte nos dé información nueva y adicional. Entonces, línea 011 para el rayado de los cortes es lo que tenemos que tener bien presente. Un último ejemplo, yo les muestro cómo sería un objeto en perspectiva, en donde se decide que el plano de corte pasa por el eje de la circunferencia y el resultado sería este que tenemos acá, que es rayada el área que intersectó el plano de corte. Esto que aparece visible sería esto que está aquí. Y estas líneas que están acá y que están acá también son visibles, que son las partes superior e inferior de la mitad del hueco circular. También recuerden, se marca siempre el eje de los huecos aún en corte y no se marcan aristas ocultas en los cortes.